el año pasado lo cerramos en 6.000 millones de pesos. La pasión para mí es esa gasolina que tú necesitas para levantarte todos los días, decir como yo quiero lograr esta vaina, yo quiero hacer esta vaina me gusta y por eso me paro yo todos los días a hacerlo. Una de las grandes metas que he logrado hasta el momento ha sido poder crear contenido con gente que jamás esperé haberlo creado y que me haga falta de pronto cumplir, convertirme en uno de los creativos más grandes que tiene este país. Millón de Impacto, un espacio en el que aprendemos más de la experiencia que de la teoría. Conoceremos desde lo más íntimo esos aciertos, fracasos y estrategias que llevaron a estos personajes a lograr lo que todos anhelamos pero no sabemos cómo conseguir: libertad y paz financiera. Comenzamos en 3, 2, 1. Alejandro, bienvenido, qué rico tenerte aquí en Millón de Impacto. Gracias por aceptar esta invitación. Perrito, muchísimas gracias. No, es que chima, me gusta mucho hablar mierda un poquito. Contar un poquito de pronto lo que la gente no conoce un poquito de mí, entonces siempre presto para esto. Alejandro, y mira que gran parte de lo que mencionaste ahorita con ese sueño, creo que me toca parte de mis fibras, porque yo jamás creí que en mi cuarto episodio iba a poder tener a un creador de contenido con tanta trayectoria y tanto renombre como vos. Perro, para que veas que son las cosas que uno dice, o sea, qué chimba, motivan, dice como sirvo para esto, me parece la chimba y son oportunidades que uno debe coger ásperas. Alejo, ¿y cómo fue eso que empezaste a crear contenido y después dijiste, mierda, estoy ahora sí grabando, teniendo alianzas, trabajando con gente que, como vos bien dices, jamás pensé en contactar, en saludar o en conocer en tu vida? Sí, pues para hacerte el resumen así un poquito fácil de digerir, porque eso es básicamente ya, póngale tú por ahí unos 10 años, como en la vuelta creando contenido y desarrollándolo y como encontrando esas oportunidades de las que estamos hablando. Pues fue así, pues básicamente yo empecé a hacer contenido incluso simplemente por gusto propio. O sea, obviamente muy referenciado por personas que estaban empezando a hacer contenidos que hoy en día son referentes mundiales en Vine, como lo es obviamente Juan Pazurita, Kim Bach, etcétera, etcétera. Pero pues simplemente por querer crear algo divertido, querer divertirme a mí mismo también, como con las cosas que son las estupideces que hacía, con los videos raros, con el humor raro también que tengo. Entonces, de cierta manera, eso empezó como a llenarme bastante, como a querer seguir haciéndolo. Lo mismo, empezaron a salir como oportunidades, gente que le decía a uno que estaba muy chimba lo que estaba haciendo, que empezó a gustarle, que la gente le empezó a, digamos, a volverse un poquito más masivo el tema. Claro, entonces ahí ya uno empieza un poquito como a decir, vamos a llevarlo hasta donde se pueda, a qué nivel podemos llegar con eso. Y pues así fue, pues fueron muchísimos momentos en los cuales, no sé, de oportunidades que se empezaron a dar, crear contenido, después encontrarme con Omar Peña en el camino de pronto de la universidad para crear el parche, a partir de ahí empezar a hacer videos con amigos, oportunidades donde pudimos grabar con artistas musicales, ya que trabajábamos en una agencia de contenido enfocado a entretenimiento musical. Entonces teníamos la cercanía con estas personas y les decíamos que si podíamos hacer un video. Entonces empezamos a hacer videos con gente así, la gente le empezó a gustar bastante, al punto de que pues estuvimos en ojos de personas que estuvieron interesadas en involucrarnos de pronto como un posible canal de comunicación para X cosa. Podría ser tanto para un artista como también para una misma campaña, etcétera, etcétera. Entonces, como posicionarnos como de pronto una alternativa, una plataforma para comunicar cosas por medio de nuestro humor, de nuestro chiste, como nuestra comunidad, etcétera, etcétera. Pues eso fue lo que básicamente empecé a hacer en estos años y durante mucho tiempo. Y lo que digo, pues la oportunidad es para grabar con personas increíbles, con otros creadores de contenido, con celebridades, con personas importantes, muy chimbas para nosotros personalmente también. Y pues empezar a evolucionar eso hasta el punto de casi que se convertiría en nuestro trabajo, casi que nuestra ideología también para trabajar, para proyectar cosas, siguientes proyectos también. Y pues si bien digamos en el tema de la pandemia fue un momento en el que también dije que quería como tomar otro camino, si bien sí en el contenido, pero también explorar de qué manera se podría lograr a nivel empresarial, por decirlo así, Sí, correcto. Ya no tan personal, no tan un proyecto, de pronto
no llamarlo no serio, sino un proyecto más como de alma, o llamarlo así como un proyecto Ujú. más así, sino llevarlo, bueno, hasta dónde podemos llegar si esto lo constituimos como una empresa, con unas personas, si lo construimos desde esas bases y también empezamos a encontrar bastante oportunidades dentro del mismo medio publicitario, entre el de entretenimiento, donde dijimos, hey, si tenemos este know-how, todo este aprendizaje, todos estos años de trabajar en contenidos, pues ¿por qué no aplicarlo también como una especie de servicio y que se convierta de pronto en una, pues con una empresa que le pueda dar esa facilidad tanto a marcas, a personas independientes, artistas, proyectos, etcétera, etcétera. Y pues así Alejo, como que se creó duro, lo de hoy en día. eso, a eso eso te iba a preguntar porque es que, bueno, pasaste de crear contenido, digamos que muchos influencers, por así decirlo, en su momento se quedaron mucho en eso, pero también miramos que muchas otras personas como vos llegaron y se les metió la venita del emprendimiento. ¿Cómo es el proceso para crear Duro? Coméntanos un poquito qué hace Duro, pero también quisiera más enfocar en conocer cómo es crear un estudio, porque es que no es tan sencillo, es decir, tienes que conocer a la gente, tienes que conocer también los equipos, el dinero, creo que eso es lo más Sí, complicado a la hora de un emprendedor, digamos, que no estudió o que pronto a veces dice, tengo miedo, o sea, no sé por dónde iniciar, no sé cómo levantar capital, no sé en quién confiar. ¿Cómo haces para que todos esos problemas que usualmente tiene el emprendedor al momento de iniciar los hayas podido saber gestionar? claro. Pues eso fue, de hecho, todavía lo estamos gestionando. Llevamos poco tiempo, ya casi, creo que casi estamos cumpliendo 3 años de haber montado, digamos, Duro y todavía seguimos en esas, ¿ya? Eso casi que infinito, creería yo. Eso llegará, obviamente, al punto de equilibrio, pues después de eso habrán más cosas y más retos y más vainas, ¿no? Entonces, bueno, pero sí, fue como ese tema de decir, de hecho, antes en el parche encontramos esa necesidad, dijimos, había muchas campañas que carecían un poco del tema creativo enfocado hacia el contenido. Sí, entonces Ok. es como, o sea, si nosotros sabemos cómo se comporta el contenido en las redes sociales, cómo se comporta la gente que consume contenido, ¿no? Eh, pues, y todos teniendo la libertad también creativa de pronto a veces de esas marcas y pues haber estudiado nosotros diseño industrial, que si bien no es publicidad, está muy enfocado al tema de creación de proyectos, de creatividad, de estructurar cómo literalmente una idea pasa a ser consumible por una industria, por un público, ¿sí? Todo ese conocimiento obviamente se fue empleado puntualmente a la hora de diseñar narrativas, de diseñar muchas cosas que en función en la publicidad, pues se vuelven maneras de contarlas, maneras de llegar al público. Entonces, pues al haber eso, obviamente te cuento, durante la pandemia hubo ese momento, yo creo que a todo el mundo nos tocó en algún momento donde nos sentamos y dijimos, bueno, me gusta lo que estoy haciendo, pero quiero llevarlo a otro nivel, o si bien quiero Ajá. cambiar de camino, o si bien lo que sea. Entonces, pues a mí me tocó ese punto donde yo decía, sí, me gusta lo que estoy haciendo, pero quiero explorar qué pasaría si yo llevo esto a eso, a ese nivel un poquito más profesional, a un poquito Ok. más, y si bien obviamente me pasó en la cabeza como, pues bien, casi que todo en la vida, pues no es para siempre, técnicamente no es para siempre. Y uno no sabe literalmente en qué momento, pues en las redes deja de ser vigente para el mundo, para el público de pronto. Digo, pues, marica, ¿qué oportunidad puede haber en crear esa marca, esa plataforma que se dedica a hacer contenido con todo lo que yo sé, con todo lo que todo el mundo sabe y la vaina y poder que perder un poco más en el tiempo, ¿no? Entonces, pues no le pasó solamente a mí, sino también le pasó a un amigo mío, Cristian Benavides, que también pues, lo conozco yo desde el colegio. Él tuvo su camino por otro lado, muy enfocado hacia la producción audiovisual. Ok. Él también trabajó en una productora por varios años y también le pegó Esa esa crisis existencial. sí, dijo, me gusta lo que estoy haciendo, pero siento que podemos hacer algo más. Él también vio ese espacio, esa oportunidad en el medio donde decía, marica, hay gente que está haciendo contenido no tan bueno y podría ser mucho mejor, ¿no? Ok. Y a esa ecuación, pues también, digamos que invocamos a María Paula, que ella también fue una persona que yo conocí de trabajar también en campañas publicitarias y ella llevaba
muchos años trabajando en agencia publicitaria, ¿no? Muy tradicional. Entonces, claro, al unirnos nosotros tres y al contarle la idea, pues ella también decidió tomar ese salto y decir, pues todo ese conocimiento a nivel, ahora, publicidad, manejo de clientes, todo este medio ya súper tradicional. Cristian por la parte de la producción audiovisual, donde él se sabe los nombres de absolutamente todo, cómo producir, cómo conseguirse absolutamente todo. Y por mi parte, la parte creativa, también del know-how de estos años de crear contenido, de estar viviendo y trabajando en el medio. Entonces dijimos como, bueno, creo que tenemos lo esencial para empezar este proyecto, que se Se llamó juntaron Duro. los que sabían. Exacto. Ajá. Entonces para formar Duro. Y fue como nuestro proyecto decir como, ok, ya a partir de esto nos gusta lo que estamos haciendo, pero vamos a llegar al otro nivel. Y eso fue lo que pasó. Desde el 2020, por ahí a mitad de año, como en agosto, empezó el proyecto de Duro y nosotros tres, y hoy en día ya somos más de 35 personas en el estudio, pues trabajando con muy buenas marcas y haciendo contenido del cual nos orgullece casi que todos los días, básicamente. Yo creo que el networking que tú lograste hacer en años cuando hiciste la creación de contenido, cuando era tu único enfoque, pues te tuvo que haber ayudado demasiado a la construcción, porque Mucho. mira que gran parte de los problemas que tiene una persona al emprender es que va solo, porque pues, a ver, todo el mundo está en sus cuentos, ¿no? En lo suyo, en de pronto su familia, sus metas dentro del trabajo, etcétera. Pero encontrar un socio es lo más complicado y a ti te llegaron a partir de tu networking estas personas. Ahora, me comentas que tienes un equipo. ¿Cómo ha sido el reto para atraer a más personas y delegar? Que creo que ese también es otra dificultad que mucho emprendedor dice, no me están entendiendo cómo yo quiero que le hagan las cosas. Y es en ese proceso de soltar que se convierte en un reto. También yo creo que la verdad, lo que dices es cierto. Digamos que esta cercanía de pronto con personas claves que pueden ayudar obviamente a que el proyecto crezca de esa manera que creció, pues sí fue algo que digamos, evidentemente yo puse en la mesa total. Pero también fue el reto tanto del equipo como de los mismos clientes decir, ok, porque nos pasó en el punto en el que, pues sí, yo conozco a Alejandro Pacheco, conozco sus habilidades creativas, conozco lo que había hecho, y por más de que uniéramos como nuestro reel así de proyectos y toda la vaina que teníamos, pues todavía existía la duda de las marcas grandes como, pues cómo le voy a soltar yo un proyecto de pronto campaña a mí, para mí importante a nivel nacional en contenidos a un influencer que está montando una empresa, ¿sí? ¿No? Entonces, Uh-huh. tanto el proceso de convencer mediante lo que podíamos lograr hacer y poquito a poco fuimos ganando esa confianza de las personas, de las mismas marcas involucradas en todas estas campañas, pues como para decir y posicionarnos como, sí, de verdad nuestro conocimiento a nivel contenido digital, a nivel producción, le llega a las necesidades actuales, como Ok. de este tipo de cosas. Y evidentemente, pues, mediante íbamos creciendo esa confianza, pues necesitaba más personas que nos pudieran ayudar, ¿no? Entonces, la búsqueda también, eso también es un tema donde hemos tenido muchas teorías, donde hemos contratado a personas que no saben, o más que no saben, sino no tienen una formación de pronto completa, no tienen de pronto un diploma en la vaina, pero bien saben que tienen unas habilidades. También por otro lado estuvimos contratando a gente que tuviera esa formación súper importante a nivel académico, para responsabilidades, bla, 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 bla. Entonces todo fue un escaloncito por escaloncito de cagadas, de intentar teorías, de intentar métodos, de intentar cosas para lograr de pronto esa confianza, no solamente desde nosotros hacia el cliente, sino también incluso desde nuestro mismo equipo hacia nosotros y viceversa, ¿no? Entonces, Ok. sí ha podido ser difícil el tema de delegar, pero ya se ha vuelto algo casi que súper necesario, casi que Algo obligado, como de la rutina. Ajá. porque llegas a un punto en el que, pues por más de que quieras controlarlo todo, no te va a alcanzar las manos, no te va a alcanzar la cabeza, y ese clásico burnout que le pasa a mucha gente, que es como, siento que estoy haciendo todo, pues evidente sí, pero uno debería es más enfocarse en encontrar esas personas. Obviamente no es como decir, uy, te encontré, sino es empezar a encontrar qué necesidades realmente tienes tú
cómo puedes, métodos que puedas entender para encontrar esas personas y tener esa paciencia un poco también de desarrollo, porque pues todos tenemos muchas maneras de desarrollarnos muy distintas y por lo que uno está acostumbrado, pues no es para esa persona, etcétera, etcétera. Entonces entender cómo de cierta manera poder explotarle eso a, a ese talento a esas personas y empezar a soltarles. Y eso es también una terapia para uno, o sea, lanzarlos a las ruedas como cuando uno, no, cuando los animales, marica, botan así literalmente un pájaro, marica, tienes que volar, weón, cagada. Si te matas, Confiar a ciegas prácticamente. si volaste bien, re bien, pero hay un punto en el que toca hacerlo para seguir como a ese siguiente nivel de empresa que se necesita. Alejo, ¿cuál ha sido esa cagada que has tenido con Duro? Porque es que no, el camino de un emprendedor no es de color de rosas y por lo que miro, me gusta mucho cuando mencionas mira, hemos probado métodos, tácticas, técnicas, hemos aprendido, pero hemos aprendido a partir del hacer y del error. Y en ese proceso siempre va a haber cagadas. Entonces, ¿cuál ha sido en tu memoria esa cagada que vos dices, uff, me pegó duro o aprendí demasiado porque es que nos dio un salto? Sí, sí, sí. Pues la verdad, o sea, creo que hay cagadas de muchos estilos, ¿no? Hay cagadas de estilos, no sé, por nombrarte una, como de pronto soltarle a una persona un tema administrativo, financiero, ¿sí? Ok, Y que por un errorcito muy pequeño, pues nos toque asumir bastante dinero en una campaña, casi que todo lo que se ganó tuvo que ok. darse. Por un ejemplo, fue como básicamente no tener en cuenta como las retenciones y ese tipo de cosas, impuestos entonces en los pagos. Ya Y te una entiendo. campaña bastante grande con influenciadoras muy grandes que pues obviamente cobraban bastante. Y pues digamos que el área era muy junior en ese momento y pues fue un momento donde no se tuvo en cuenta eso y básicamente pues las cantidades de retenciones eran absurdas, tanto que era como prácticamente un poquito menos de todo lo que íbamos a ganar de esa campaña que pues, por ejemplo, o jugadas más personales como quedarle mal a un cliente Ok. por de pronto responsabilidades no asumidas que sí deberían ser de uno o que de pronto dentro de la misma inmadurez de Ujú. la situación no se tuvieron en cuenta y para uno no es como una falta de atención a la situación y pum, se fue un gran cliente que pudo hacer pues, maravillas en la empresa de uno. Alejo, vení, pero entonces, ¿cómo como cofundador gestionas eso? Que tampoco es sencillo. Es decir, No. uno, digamos que uno siempre tiene ese paisaje que se lo monta en las redes sociales y vos debes saber mucho de esto, que es la perfección. Entonces uno ve a los emprendedores ya más cracks que vos dices solucionan todo, uno quiere y se coloca la vara súper alta y cuando uno la caga, el problema es que uno no está preparado para eso, aunque uno sabe que la va a cagar, Hmm. pero cuando pasa dices, no me lo esperaba y sobre todo creo que al emprendedor también lo hace mucho esas emociones y esa gestión. ¿Cómo has logrado mantenerte cuerdo a medida que vas avanzando y se van presentando estas situaciones? Yo lo que digo es que pues, lo bueno es que ha sido cambiante. Yo siento que si uno no se presta como a ese constante cambio, experimentación y la vaina, uno es que es donde llega la locura, ¿sí? Si uno dice, Mike, la Okay. verdad, esto me está secando la cabeza, esto está muy difícil, o más que está difícil, es como ya me estoy sobresaturando de cosas, de responsabilidades, de maneras de pensar. Siempre existe la reestructuración, siempre existe como metodologías distintas, siempre existe hey, ¿qué tal si de pronto yo experimento enfocarme más en esto? ¿Ya? Ujú. Entonces, tanto a nivel de emprendimiento y esto, pues sí hemos tenido momentos donde uno literalmente no sabe qué hacer, estamos al borde de decir ya no más, ¿sí? Si bien yo no soy el que está fronteando la parte administrativa, que es un poco más difícil, ya cuando uno entiende cómo, de qué se compone mantener una empresa Ujú. que factura, que tiene gente también el responsable de uno, pues empleados, etcétera, etcétera, pues ya se vuelve un tema donde así, evidentemente alguien se tiene que enfocar netamente en eso. Si bien yo no estoy 100% el que estás, Cristian, como gerente, así ya
en este punto que empezó como productor y hoy en día pues es el gerente, bueno, y así nos tocó a todos, como yo empecé siendo también la parte creativa, después ya gerente de un área. Ok. Entonces, y aparte esos socios, entonces es como también entender que pues tenemos que estar jugándonos en bastantes espacios o momentos o como sets mentales Roles. donde digo, hoy en este punto soy gestión humana, güey, si no la tengo todavía. En este punto yo soy director de este proyecto si escasean un poco los directores y están embalados, ¿sí? Como, Sí, sí. entonces como esa facilidad un poco de estar rotándonos o estar de pronto teniendo enfoques distintos que pueden refrescar creativamente incluso, pues es un método para no tener esa locura y esa situación. Y pues entender que va a pasar de todo, así uno haga o deshaga, pero lo importante es resolver un poco, mirar quién puede ayudar a resolver si yo no tengo las habilidades, ceder a esa vaina y decir como yo no sé, yo técnicamente no podría o si puedo me demoraría mucho. Hay que buscar Ok. personas que lo logren, hay que buscar personas que sí se hayan dedicado, hay que buscar personas que sí puedan ayudarle a uno y que le va a salvar a uno muchas veces en muchas ocasiones. Alejo Pacheco, el hombre que resuelve, Literal. prácticamente. Una empresa toca resolver todo, obvio. Sí, totalmente. Venía Alejo. Entonces, para de pronto sintetizar un poco estos aprendizajes, imagínate que estás con un amigo y te llama a tomarte un café y te dice, Alejo, mira, es que quiero iniciar mi emprendimiento porque tengo esta idea y tengo estos problemas X, los que hemos comentado aquí. ¿Qué consejos le darías así a un amigo? Le dices, te colocas la mano en el corazón y le digo, parcero, yo te puedo decir esto. Bien. Como principal y de pronto un poco cliché, y yo siempre lo digo, digamos, en muchas charlas, no solamente a nivel de empresa, sino de proyecto personal, es hay que enfocarse, sí, evidentemente en algo que de verdad le apasione a uno. O sea, Ujú. sí, uno tiene que estar pensando en el dinero, tiene que ser rentable, evidentemente, tiene que, pues si yo estoy gastando mi tiempo, mi espacio, mi todo en eso, pues lo mínimo que tendría que tener es una retribución para yo poder seguir viviendo, ¿no? Pero eso no te lo va a dar, esas ganas de seguir adelante y esas ganas de trabajarlo no te lo va a dar por mucho tiempo, si no es algo que de verdad te apasione. La pasión para mí es esa gasolina que tú necesitas para levantarte todos los días y decir como yo quiero lograr esta vaina, yo quiero hacer esta vaina me gusta y por eso me paro yo todos los días a hacerlo, ¿sí? Me sueño que esta vaina suceda. Es la única manera de que por más mierderos y cosas y problemas y situaciones y altibajos y lo que sea se presenten, pueda uno enfrentarlos sin necesidad de decir lo voto todo. ¿Sí? Como me consigo otro proyecto, me consigo otro trabajo, ¿sí? Entonces, para mí lo más importante es encontrar eso que de verdad uno le apasione día tras día y cultivarlo también. Por Muy otro lado, importante. Ujú. sí, esto. Por otro lado, sí, pues es cierto, uno puede iniciar proyectos solos, pero la clave también está en encontrar personas que le puedan ayudar, ya sean socios o lo que sea que puedan uno llamarlo. Es muy importante encontrar esas personas que, si bien uno cae, uno está o no tiene las habilidades que uno pueda desear tener, que la otra persona las tenga y esté esa persona también para decir, bueno, está bien, se cayó, yo estoy arriba, o viceversa, o cuando yo me caiga, yo estoy arriba, porque pues van a haber momentos en los que hay que debatir, hay momentos en los que uno va a estar un poquito más, es como una relación, marica, también. El que pueda dar en el momento, y si uno puede dar más del otro, mejor, y yo le devuelvo después esto, eso hace realmente que se sobrepasen problemas, que se resuelvan situaciones y que de cierta manera se empiece a sentir esa mejora siempre constante de lo que se está haciendo en procesos y todo. Tin. Alejo, mira que los socios para mí siempre ha sido algo muy importante y yo creo que para todas las personas que han visto Shark Tank es algo que un inversionista siempre ve, Hmm. siempre mira como al equipo. Vos ya tenías al equipo concretado, ya conociste a las personas y te hicieron clic y dijiste, sabes que este puede ser un buen combo, pero entonces, ¿cómo fue el proceso ya para crearlo y empezar a monetizarlo en el sentido de, venga, yo coloco tanto, ¿cómo hicieron para conseguir de pronto el dinero o arrancaron en ceros? Pues lo que hicimos fue, evidentemente, cada uno tenía una habilidad muy clara, ¿sí? Ujú. De pronto, si yo soy la persona que es la parte creativa, pero también tiene los contactos y las cosas, pues yo full me dediqué fue a esa resonancia, o sea, a ese PR, Ok, a esa búsqueda de pronto de los clientes, a esa búsqueda de, esa prospección. sí, un poco. Y obviamente, pues
dar ese sello un poco de lo que venía yo haciendo y mostrarlo en lo que se estaba haciendo, en lo que hoy en día se estaba haciendo. Entonces el compromiso de, ok, sí, mantener esa creatividad un poco. En la parte de producción, pues también dijo como yo tengo buenos equipos, tengo personas que también podemos alquilar equipos, hemos dicho, como que de cierta manera cada una de las habilidades empezaron a formar como departamentos de una vez, es decir, el departamento creativo, el departamento de producción y el departamento básicamente de estrategia y toda la parte como de cliente y manejo de esto. Mm, Se empezó a formar así, cada uno empezó a decir como yo necesito a alguien que me ayude en esto, pues ya no podemos editar todos nosotros, a mí sí me gustaría tener a alguien que me estuviera apoyando en eso, entonces cada departamento empezó a pedir y a demandar un poquito de situaciones en las cuales empezó a crecer, a crecer, a crecer, a crecer. Eh, Ok. entonces como que eso fue como más básicamente el, el camino que estuvo que, o sea, que tuvimos que tener cada uno para entender cuál iba a ser ese rol dentro de la empresa para cada uno. Había otra parte de la pregunta, pero ¿cuál era? Más que todo enfocada a cómo consiguieron el dinero para iniciar o Sí. si iniciaron en ceros y empezaron, no sé, como me comentas, conseguimos clientes, ok, ya tenemos un dinero a reinvertir en equipos, a comprar esto, porque, Digamos que bueno, fue de todo. O sea, fue de todo un poquito. Fue como literalmente yo tengo esto en dinero, tengo esto como en productos, en cosas, en equipos, en equipos que podemos tener. Eh, Se necesita lo mínimo para poder tener esta vaina. Si tuvimos un pago, también lo tuvimos ahí. Yo también invertí plata, digamos, de cierta modo de lo que yo hago como creador de contenido. ujú, También pedimos plata prestada a papás, pedimos plata prestada a tíos, pedimos plata prestada al banco, como que fue de todo, literalmente fue ok, casi que el mismo proyecto pidiendo situaciones y se lograron resolver de ciertas maneras, obviamente sin llegar pues a desangrarnos ni nada de esta vaina, porque de cierta manera sí fuimos muy claros en lo que queríamos lograr y una ujú, proyección de pronto no tan profesional al principio, ¿sí? Como no una sentada así de planeación empresarial el hijo de puta, pero sí fue como necesitamos ser constantes, necesitamos ahorrar, necesitamos crear equipo, necesitamos crear valor. Entonces, para eso se necesita cierta cantidad de dinero, cientos clientes al mes, cierto precio de las cosas que tenemos a ofrecer. Entonces, fue un planteamiento de, si bien teníamos cosas cada uno, fuimos ujú. metiéndolas como pudimos, desarrollándolas. El proyecto pidió demandó más cositas. ¿De dónde las conseguimos? Tan, 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 tan. Eso fue Qué básicamente. chimba, qué chimba Alejo conocer eso porque lo que te comentaba, mucha gente se para mucho o dice, ¿sabes qué? Es que no emprendo porque es que no tengo dinero y me da miedo endeudarme, me da miedo pedir No, plata. ¿Qué le dirías a esas personas? ¿Cómo motivarías a una persona que te dice, venga, es que tengo la idea, pero me falta el dinero? sí, o sea, hay muchas maneras. Hay gente que literalmente desde el día uno, simplemente planteando un proyecto, levanta dinero con inversionistas. O sea, eso se puede. Correcto. Hay gente que es como literalmente muy tesa en eso. Pero más allá de eso, hay metodologías de pronto desde lo que nosotros conocemos. Se rige básicamente en empezar a hacerlo con lo que ya se tiene, con Ujú. las cosas que ya se tienen, empezar a hacer y entender cómo esto demanda también tiempo, porque eso también te va a ayudar a algún punto también a plantearte precios y todo, y cuánto puede costar un proceso tuyo y todo, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, como todo nos pasó, literalmente nos pasamos a vivir a un hotel que tenía ¿qué? Un cowork, y pues cada uno tenía su computador de la universidad, marica, y ahí es. Entonces, nos pasamos ahí en pandemia en esa situación, pues porque técnicamente trabajar desde las casas era difícil, no habían oficinas, Ujú. no habían espacios públicos. Entonces, gracias de pronto al contacto que yo tenía, a una pareja que yo tuve también en ese momento, logramos tener una especie de canje en donde estuvimos viviendo en Celina y trabajábamos en el cowork de Celina en canje, sí, como lo que Ok, estamos haciendo. Y ahí empezamos a trabajar. Pues hoy en día seguimos trabajando ahí porque dijimos, ok, pues o sea, es algo que nos podemos estar ahorrando, son oportunidades que uno dice, marica, pues no voy a invertir en un espacio, no voy a invertir en una vaina si ya tengo de pronto esta vaina, me puedo quedar acá, puedo sí, utilizar sí. esto que ya tengo, ¿sí? Como de qué manera uno empieza como a abrirse el caminito del desarrollo de su idea y ya después muy generosamente empezar a decir como, ok, esto sí podría mejorar rendimiento,
invertámosle. Si esto puede mejorar simplemente, no sé, el tiempo, la comodidad, mi tranquilidad un poco más, pues uno le va invirtiendo ese tema. Básicamente es como lo fuimos haciendo nosotros. Alejo, y cuando ya van creciendo, bueno, más bien, una pregunta muy, muy concreta. Ya a lo largo de los años que han, bueno, digamos que son muy poquitos de pronto para otras empresas, pero ya tienes una madurez bastante, bastante alta. ¿Cuál ha sido ese rango máximo que han podido generar en un mes y cómo eso de pronto, cuando ya empiezas a ver facturación, cómo eso ha repercutido en tu vida, en tu mentalidad, en decir, ya estoy generando dinero, o sea, mis habilidades que en un momento decías, puedo utilizar esto, ya me están generando una cierta utilidad, por así decirlo. Claro, claro. Pues la verdad, nosotros, lo que te digo, nosotros estamos un poquito impresionados y retados también porque hemos tenido un crecimiento mayor a lo esperado. Y no solamente lo hicimos nosotros, sino cuando tuvimos en su momento una consultoría un poco más profesional donde estábamos buscando como esa planeación, nos dijeron también están creciendo a un nivel rápido, chévere, constante, mucho más rápido de lo que de pronto ustedes estaban estipulando. Entonces para nosotros era como, ahí que así está pasando cosas muy chimbas y todo. En este mundo es muy difícil decir cómo, porque lo que digo, en meses uno no puede facturar nada, pero en un mes uno puede facturar absolutamente todo lo del año, o incluso, sí, como puede pasar, que son como, listo, quiero esto a un año de una vez y se facturó en un mes, pero pues hubo muchos meses donde fueron poquitas cositas y todo, entonces fue demasiado interesante. Y pues hoy en día estamos muy orgullosos porque técnicamente la empresa a nivel facturación, o sea, sabes que de pronto dentro de la misma facturación de la empresa pues está todo lo que se gasta en producción también, porque eso es una empresa que sí gasta en mucho producción, en muchos factores y toda la vaina en cuanto a pagos y todo. El año pasado lo cerramos en 6.000 millones de pesos. Oh. Unos sólidos de esas vainas. Pues obviamente son campañas grandísimas, de las cuales también se gasta muchísimo. Ok. Más de la mitad, muchísimo más de la mitad de todo esto. Pero a nivel de facturación fue esa vaina. Entonces, para nosotros en menos de 3 años, tener ese crecimiento a nivel de empresa con ese reconocimiento y con clientes de ese nivel fue como chimba. O sea, demasiado gratificante. Fue como, esa es. Qué crack, Alejo, qué crack, qué duro. Me imagino, bueno, aunque no, no tiene que ser así, supongo, pero me imagino ver la factura y ver esos ceros. Creo que a cualquiera también lo inspira, ¿no? O sea, por más problemas que uno tenga, uno dice, lo que vos me decías, está pasando. Al final, Sí. con esa alegría también llega una responsabilidad muy grande. Y me pregunto, Alejo, ¿cómo haces vos para entonces ya montarte en estos retos? Porque sé que tienes más retos en tu vida. ¿Cómo haces para lograr alcanzar esas metas? Muchas personas, ya que estamos hablando ahorita a inicio de año, siempre se colocan la típica meta de voy al gimnasio, van un mes, 2 meses y la dejan botada. Y Uh-huh. creo que así pasa mucho con las metas de emprendimiento. Entonces, ¿cómo hace tu mente o cómo haces vos para que esas metas que te propones tengas un plan y las ejecutes? ¿Qué consejo le darías de pronto a esas personas para Sí. alcanzar sus metas? Pues básicamente son de dos ingredientes. Uno, la parte como súper planeada, estructuración del proyecto, ¿sí? Bajar esto a un tema de números, a un tema de que se pueda de alguna manera eh, cuantificar, sí, como toda esta parte un poquito más de organización, de enfoque, de pequeñas metas o pequeñas tareas que hay que hacer para poder lograr esta gran meta, ¿no? Como hay muchas metodologías para esa vaina que todo el mundo conoce, los famosos KPIs personales para uno, para lo que sea, como toda esta parte de proyección a nivel de esto, que técnicamente yo personalmente casi que lo tengo, pues casi que al año, ¿no? Se revisa Ok. la vaina, uno dice, ok, este año pasó esto, se, se colocan metas, se organiza, se dice en cuánto tiempo realmente tengo que hacerlo, un poco de challenge a uno, como decirlo, lo puedo hacer en menos tiempo, lo puedo hacer en tanto, no sé qué, lográndolo. Pero pues también por el otro lado está toda esa parte emocional, bueno, que Que es creo es la más compleja. 50% de la situación. Porque uno puede tener metas, una chimba y todo, y lo que tú dices, ya en un mes uno se desanima, bajonazos, que No ve pueden resultados a distorsionar, veces. que no hay resultados y uno pues distorsiona todo el plan. O sea, el plan terminó quedándose en un papel
y creo que le pasa a mucha gente también, y a mí en cosas como pues muy chimba y todo el diseño y la vaina, y cualquiera que coja este proyecto pues pueda lograrlo, pero ¿dónde están esas ganas? Ok, sí. Entonces a eso es lo que yo voy mucho con el tema de encontrar esa pasión un poquito, y lo que yo hago bastantes veces es que hoy se conoce como la eh, proyección o como la manifestación de la La situación. manifestación. Ujú, Yo vengo haciendo eso en mi vida mucho, y es ujú. como esa proyección así como a nivel sueño de dónde me veo yo haciendo las cosas, dónde estoy yo en tantos años, qué estoy haciendo, qué estoy sintiendo en esos años, en esos Ujú. momentos, ¿sí? Cómo realmente me veo, y no solamente me veo, sino cómo me siento también dentro de eso que estoy queriendo tener, que es lo que yo llamo como esa leñita a la llama que uno tiene, como esas ganas, como esa pasión que uno tiene. Entonces, entre más uno se proyecte esa sensación, esas cosas que vienen siendo esa recompensa casi que química, hablando un poquito más, Ujú. frente a lo que haces, se convierte en ese no voy a fallar, en ese la tengo clara, ya sentí, ya vi lo que quiero hacer y lo que podría llegar a hacer si soy constante con eso, si realmente me comprometo a estas vainas. Entonces es un equilibrio entre planearlo muy bien, tener una estructura súper medible, lograble también, con aspectos de retos que uno dice como, marica, tengo que hacerlo, pero también está esta parte donde te cuidas tu mente, la proyectas, te llenas de un poco de esa pasión, de esa fuerza que necesitas un poco para decir, y no tiene que ser forzoso, no tiene que ser como, marica, es que tengo que ir, es que no sé qué, sino le encuentras tú ese amor a ese proceso porque tú de cierta manera ya sabes dónde vas a estar y ya sentiste qué vas a estar haciendo, y eso te motiva bastante. Como, pues, puta. Ah, y Alejo, ¿cómo haces esa manifestación? O sea, ¿bajo qué actividades en tu día? Más bien, cuéntanos un poquito de tu rutina diaria para alimentarte, porque así como nosotros necesitamos alimento, nuestro cuerpo lo necesita, nuestra mente también. Y, y si quisiera conocer, porque es que todo el mundo, yo creo que todo el mundo tiene la teoría de no, un influencer es el que se levanta tarde, el que ajá, coge su celular y empieza a grabar historias y ya en la noche a salir, a rumbear, a colocar su vida pues farandulera. Creo que mucha gente se maneja con esa teoría. De pronto ese es otro tema que podemos tocar, pero ya mirando y entrando a la intimidad de Alejandro Pacheco como creador de contenido y emprendedor, ¿cómo es ese día y cómo alimentas todos esos aspectos? Pues, marica, literalmente como la canción, o sea, como hay días que uno no se concentra, hay días que sí, verdad, uno dice, puta, soy el putas, weón, hay que hacerlo, pero eso es parte de la Sí. situación. Entonces yo he aprendido cómo a manejar esos momentos en los que, y mi mismo equipo lo conoce, ¿no? A veces como, no, este man llegó ya con ganas de cambiar todo, weón, porque hay temporadas en las que yo digo, no quiero hacer más esto, weón, esto no es lo mío, me inspira más esta vaina. Y si bien de pronto fue una pataleta emocional, de esa pataleta emocional en algún momento me ayudó a entender algo. Dijo como, sí, de pronto no así, pero sí es como el camino que me gustaría. Y es Ok. eso como de explorar un poquito en cuanto a la intuición de las cosas que uno quiere, de verdad, que le emociona a uno. Entonces, mi proceso siempre ha sido en muchos aspectos y en momentos específicos, porque no es como que yo todos los días manifieste vainas así. No soy de esos. Yo sé que hay gente que literalmente es como para su meditación diaria y la vaina. Yo Ajá, soy más sí. presto en un lugar donde momentos específicos en donde yo puedo, y me dedico a eso. Entonces, he cogido últimamente mis mismos cumpleaños, ¿sí? Mis mismos momentos Ujú. así, o esos arrebatos donde dice como yo de verdad quiero irme solo un rato a esas vainas, y aprovecho ese espacio, ese silencio, un poquito de todo lo que uno está viviendo todo el día, para generar uno mismo esas preguntas que le hacen uno el resto a veces muchas personas, como ¿qué te ves tú en 5 años? ¿Cómo te ves tú en 5 años? No sé qué, bla, bla, bla. Entonces, momentos íntimos que yo digo como específicos en donde he logrado entrar en una imaginación profunda de, marica, me veo en este momento haciendo esto, y se Ujú. siente físicamente eso. Es decir, me imagino también, no sé, el sueño que también tengo de tocar batería a veces cuando yo pongo los audífonos, que estoy en una canción que me encanta, yo me imagino en el escenario tocando esta situación y el corazón a uno se le acelera, uno Ujú. como que se eriza,
y que uno es tan vivido esa visión, ese sueño, que uno termina esa vaina, uno termina motivadísimo, y dice como, puta, estoy tan recargado de esa vaina y sé que puedo llegar a hacer esa vaina que me voy a dedicar a hacerlo. ¿Sí? Entonces como, Ok, pum. sí. Entonces en esos momentos de arrebato soy como, listo, puta, va a ser 4 horas a la semana que va a estar camellando en la batería, por ejemplo. Entonces, pum, me planteo la situación. Y momentos también en los que yo, digamos que juego un poco conmigo, que es ese Ok. tema de, puede llamarse técnicamente, eh, esa proyección en espacios, tiempos distintos, pero yo venía Ok. haciéndolo muy de manera de juego, es decir, así como de pronto uno pasa por un lugar donde, no sé, en su infancia hizo algo, un jardín de hace mucho, sí, como un jardín escolar, un parque en el que uno jugaba hace mucho tiempo, y uno visualiza cómo era uno chiquitico, ahí uno pasa en ese parque y uno se ve chiquito ahí jugando y uno es como que chimba, y que ese niño a uno lo vea, ¿no? Como diciendo como, qué chimba lo que voy a hacer, como esa sensación de decir, estoy viéndome a mi chiquito y el chiquito a mí Ajá. me está viendo como grande y se está motivando por lo que soy hoy en día. Ujú. Yo sé que mucha gente lo hace, ¿no? Como a nivel de... Sí, sí. Es la típica escena en donde el espejo está Sí. uno. Pero entonces, ¿por qué no hacerlo también un poquito hacia el futuro? Es decir, entonces yo también veo momentos, veo situaciones, veo lugares, veo espacios en donde digo, quiero estar ahí y ahora hago el ejercicio al revés. Me veo yo más grande allá y digo como, sí, me estoy viendo, me saludo, el man de allá me saluda a mí también como chimba, o sea, allá estuve, ahora voy a estar acá, usted está Ajá. aquí, sí, como ese proceso también de juego, pues hace parte mucho también de esa proyección, de ese nivel de manifestación de las situaciones. Ok. Entonces yo hago mucho eso y a mí me encanta jugar con eso, a mí me encanta decir, marica, estoy ahí parado, estoy haciendo esto y me saludo y me digo, ¿qué hubo, qué más? Y ta, ta, ta. Y de cierta manera eso a mí me divierte, me motiva también porque eso hace parte de lo que a mí me gusta hacer, entonces es como, puta, esa gasolina que yo digo en la pasión que es importante. Esos son como mis ejercicios que yo como, la verga. Qué bacano porque es que Alejo me sentí también un poco identificado. A mí me encantan las ventanas. O sea, donde yo Ujú. miro una ventana grande, me paro y me paro porque me gusta ver al vacío y Sí, hago ejercicios similares. Entonces empiezo como a fantasear en mi mente. Tiempos atrás fantaseaba con cosas que de pronto no eran tan reales o que más eran deseos o caprichos, pero ahora hago el ejercicio y también, como dices vos, me miro y me proyecto y digo, quiero lograr esto, quiero hacer lo otro. Y es algo raro porque es que al final se terminan dando las cosas. Y creo que la pequeña anécdota que tengo aquí es, yo soñaba con tener un podcast y empezar a grabar con personas famosas. Al podcast apenas sale, no es tan reconocido, pero aún así X acciones en la vida van llevando y nos encontramos en un mismo lugar y pues hoy podemos estar grabando. Entonces las cosas también se van empezando a dar y eso también me parece muy bacano y muy chimba. Creo y apoyo totalmente tu manifestación. sí. Creería que todas las personas también tendrían que hacer esto. Y es divertidísimo, o sea, de verdad es como súper emotivo, súper aspiracional propio, es como, sí, o sea, muy chimo también escuchar personas que le dicen a uno como tú puedes y la vaina, pero uno poder imaginarse uno solo y uno poder divertirse en el proceso es lo que para mí es lo más como valioso en la situación. Es Y sí, automotivarte. y uno lo ha grabado, y es como viste, sí, de pronto no me vi, no fue así puntual, pero me vi en otro lugar parecidísimo, y no es como, marica, yo me había imaginado esta vaina acá, esas sensaciones son muy chimbas en la vida, la verdad, muy chimbas. Mira, yo anoté aquí al inicio de este podcast, de pronto no me vas a creer, vas a pensar que es cualquier mierda, pero tuve un déjà vu. Ok, Tuve un déjà vu, sentí que esto ya lo había vivido y con el podcast me ha pasado dos veces. La primera fue cuando yo estaba acomodando las cosas acá en el estudio y esta es la segunda vez que me pasa. Sentí así como si yo hubiera soñado justo en la escena en que sí, respondías a una pregunta que yo te hacía. Entonces yo dije, la uff, verga, wow. eso es lo más, y eso se siente muy chimba, güey. Es como, en algún momento lo quise, está pasando, y se siente la verga, entonces uno es como, ahora qué me voy a imaginar, ¿no? Más, a ver hasta dónde pueden uno llegar con su imaginación y sus manifestaciones ahora que uno se saben cómo se... Alejo, ya para terminar, porque han pasado el tiempo para mí súper rápido, Mm. ¿qué consejo le darías a las personas para
aumentar y potenciar esa creatividad? De un creativo a otra persona que dice, yo sé que tengo mi creatividad, sé que tengo las ganas, quiero lograr cosas en mi trabajo, en mi vida personal, con mi pareja, en cualquier aspecto de la vida de esa persona, la creatividad es muy importante. ¿Qué consejo le darías para encender esa chispa? Sí. Pues man, de hecho yo lo tengo en una charla que yo hago que es como se llama, hay una falla en la lógica y es eso, y es como hemos perdido un poquito esas ganas de divertirnos, de jugar. Yo sé que lo han dicho muchas veces, es un cliché también, ser ese niño chiquito, pero la creatividad realmente es eso, la creatividad es cómo te puedes divertir con lo que tú conoces y cómo esa diversión te lleva a espacios un poco fuera de la lógica y es donde despierta esa creatividad, es donde salen esas ideas que tú dices como marica, qué loco esto, que no, estoy seguro que no llegarías a eso si pasas por un proceso lógico, ¿ya? Entonces, para mí es muy importante, uno, las herramientas, sí, o sea, uno no puede trabajar sin cosas, sin referentes, sin ideas, sin lo que yo llamo como sin material en la cabeza para poder hacerlo. Y una de esas cosas es saber de todo, no ser un putas en todo, sino intentar llenarse la cabeza de todo lo que existe en el mundo. A mí mi profesor muy bien me lo decía bien diseño y me quedó acá, y es que si uno quiere hacer diseño, lea de todo menos de diseño, porque es de donde puedo yo agarrar contextos, información, ideas de muchos lados distintos y jugar con ellos para lograr algo relativamente nuevo, ¿no? Ok, sí. Eso es un proceso creativo, coger cosas de otros contextos, unirlas y generar esa nueva reinterpretación de la idea, de las cosas, de la situación. Entonces, para mí, una es ser muy curioso de todo, absolutamente de todo, ser un sapo, querer hacer de todo, no querer ser el mejor en todo, pero sí querer saber un poquito de todo. Y la otra es tener las herramientas para en el proceso de diversión con esas ideas, ser un niño, ser un man que coge y pone y sube y esto es estúpido, sí, pero esto es ilógico, sí, pero esto no tiene sentido, sí. Pero cuando uno ya ve esa vaina y dice como, parce, esto podría ser perfectamente esta gran idea. Entonces, para mí es eso, divertirse al full con todo lo que uno conoce en la vida para poder llegar a destapar esa o entender cómo puede funcionar el proceso creativo personal de cada uno, ¿no? Alejo, qué chévere todas las enseñanzas que nos has podido compartir. Creo que hay mucho más, tienes una experiencia increíble, una personalidad y una humanidad también de admirar y de respetar. Me alegro mucho por eso, me alegro mucho poder haber contado contigo y espero que todas las personas que nos estaban escuchando hoy se hayan llevado así sea una pequeña lección o motivación para alcanzar sus sueños. Alejo, gracias por estar aquí en Millón de Impacto. No, Perito, de verdad, muchísimas gracias por estar en ese lugar donde literalmente nos topamos y me pediste que fueran en el podcast porque lo que te digo, a mí me encanta. Digo, sí, va para esa, contémosle al mundo lo que yo también cuento, lo que tengo en la cabeza, hagámoslo. Entonces, Perito, muchísimas gracias también a ti. Chimba, y también comentarles pues que Alejo también tiene otro podcast, ¿no? Lo acabaste de lanzar hace poco. Pues no es mío, ojalá. Pero simplemente. Pero estás vos. Sí, soy como el host de la situación, donde invito como a 3 creadores de contenido también muy chéveres y cuentan un poquito de eso, como su proceso creativo. Pero creo que hay gente que de verdad me está pidiendo un podcast y si lo saco, avisaré, evidentemente. Hágalo, chimba, bacano, porque tiene mucho que contar y tiene con qué. Exactamente, sí. Es que estoy que me hablo, digo. Bueno, Alejo, gracias. Muy bacano todo. Y todas las mejores, duro.